Buenas noches, estimada tutora. Estamos hoy reunidos para presentar la tarea 2, que es identificar la diversidad microbiana del suelo y su relación con la planta. Nos encontramos el grupo 128 con mi compañera Turley Gómez. José Lipardo. María del Pilar Quintero. y Camila Castañeda. Vamos a resolver el cuestionario asignado por usted y le hago la pregunta número A mi compañero José Lee. José, ¿cuáles son los factores intrínsecos y extrínsecos limitantes de la función y crecimiento de los microorganismos del suelo? Bueno, existen muchos factores que afectan en el desarrollo de intrínsecos y extrínsecos. Por lo tanto, podemos aumentar la probabilidad de los factores de lo que es el agua, la potencial del sodio, composición química de alimentos, de los nutrientes, y los factores más importantes de los organismos que necesitan demasiado agua para ellos crecer. Esa es la respuesta, la pequeña respuesta. Esta es la pregunta para Camila. ¿Cómo se encuentran distribuidos los microorganismos en el suelo y cómo es la dominancia? ¿A qué se debe la diversidad y distribución de los microorganismos en el suelo? Claro que sí, compañero. La distribución de los microorganismos en el suelo. Los microorganismos en el suelo se distribuyen de manera heterogénea en el espacio y en diferentes capas del suelo. Esta distribución puede estar influenciada por varios factores, incluyendo la profundidad del suelo, la distribución horizontal, los microambientes, la dominancia de microorganismos y la diversidad de distribución de microorganismos. Entonces, por ejemplo, la profundidad del suelo. Los organismos pueden encontrarse en diferentes profundidades del suelo dependiendo de su requerimiento de nutrientes, oxígeno y otras condiciones ambientales. La distribución horizontal de microorganismos en el suelo puede variar en función de la cercanía de las raíces de la planta, la materia orgánica y otros factores. Las raíces de las plantas suelen ser una fuente importante de carbono para los microorganismos, lo que puede dar lugar a una mayor abundancia cerca de las raíces. Los microambientes. Los microambientes pueden colonizar microambientes específicos en el suelo, como agregados de partículas minerales, donde encuentran condiciones más favorables para su crecimiento y para su actividad. La dominancia de microorganismos en el suelo puede variar según las condiciones ambientales y los recursos disponibles en general. No solo no suele haber una sola especie dominante, sino que la combinación microbiana en el suelo es diversa y está compuesta por muchas especies diferentes. Sin embargo, en esas condiciones específicas, una especie o grupo de especies puede volverse más abundante y dominante. Esto puede ocurrir debido a los cambios en la disponibilidad de nutrientes, la temperatura, la humedad o la presión selectiva ejercida por la actividad humana. Por ejemplo, el uso de pesticidas. Entonces, con esto doy respuesta a la pregunta de mi compañero. Y le hago la siguiente pregunta a mi compañera María. María, ¿cuál es la función ecológica de las bacterias del suelo y los beneficios para la planta? Gracias, Camila. Las principales funciones ecológicas de las bacterias del suelo y el beneficio que le brindan a las plantas es, pues, uno, la descomposición de la materia orgánica. Estas bacterias que encontramos en el suelo permite descomponer la materia orgánica muerta, como por ejemplo las hojas caídas de los árboles, animales muertos, restos vegetales. Esto lo que permite al descomponer es que la planta pueda asimilarla y mejorar su crecimiento y desarrollo, asimilando los nutrientes como el fósforo, nitrógeno y carbono. También ayudan a la fijación del nitrógeno. Ellas son capaces de ayudar a fijar el nitrógeno de manera que puedan convertirlo
y la planta pueda asimilar su alimento, por decirlo así. También ayudan a sintetizar pues el nitrógeno. Ayudan a la protección de patógenos. Las bacterias lo que hacen es que las plantas se vuelvan como más fuertes al ataque de plagas. Ayudan a mejorar la estructura del suelo. Algunas bacterias producen sustancias que ayudan a crear como mejoramiento del suelo, a mejorar su estructura y también a mejorar la capacidad de retener agua y nutrientes. Ayudan con la degradación de contaminantes. Cuando de pronto un suelo está contaminado, ellas ayudan a que mejore su condición. Ayudan también con el ciclo de los nutrientes, porque ellas participan en la descomposición de la materia orgánica, ayudan a la liberación de nutrientes y aseguran que estos nutrientes lleguen a la planta en la manera en la que ellas lo necesitan. Entonces, pues con esto le doy respuesta a mi compañera Camila y continúo con la pregunta número D para mi compañera Durley. Durley, explique qué son las poblaciones microbianas y qué es una comunidad microbiana. Claro que sí. Bueno, las poblaciones microbianas son un número total de microorganismos vivos en un volumen o masa de suelo determinado. Las comunidades microbianas consisten en poblaciones de células de varias especies que interactúan entre sí desarrollando múltiples actividades funcionales al interior de la comunidad y con su hospedero. Bueno, a continuación la pregunta es, se la estaré dirigiendo a nuestra compañera Camila y dice así: ¿en qué consiste el efecto rizosférico en la interacción planta-microorganismos? Claro que sí, compañera. El efecto rizosférico se refiere a la influencia y a las interacciones particulares que ocurren en la zona del suelo directamente alrededor de las raíces de la planta, conocida como la rizósfera. Esta área es altamente dinámica y presenta una serie de características especiales debido a la presencia de raíces y liberación de compuestos orgánicos y exudados de las raíces de la planta. Les voy a explicar un poco en qué consiste el efecto rizosférico, perdón, en la interacción planta-organismo. Liberación de exudado. Las raíces de las plantas liberan una variedad de compuestos orgánicos, incluyendo carbohidratos, ácidos orgánicos, aminoácidos y otros metabolitos. Estos exudados son una fuente de carbono y energía para los microorganismos presentes en la rizósfera. Atracción de microorganismos. Los exudados de las raíces atraen una diversidad de microorganismos alrededor de las raíces. También hay una interacción beneficiosa. Algunos microorganismos en la rizósfera pueden establecer relaciones simbióticas o mutualistas con la planta. Por ejemplo, las bacterias fijadoras de nitrógeno pueden formar nódulos en las raíces de las leguminosas, proporcionando nitrógeno a las plantas. Otras bacterias pueden solubilizar nutrientes como el fósforo, haciéndolo más disponible para las plantas. Protección contra patógenos. Algunos microorganismos en la rizósfera pueden actuar como agentes de biocontrol, protegiendo las raíces de las plantas como contra patógenos. Estos microorganismos beneficiosos compiten por recursos y producen metabolitos antimicrobianos que inhiben el crecimiento de patógenos. Entonces, con esto damos como finalizada las respuestas a las preguntas y como conclusión del tema decimos que los microorganismos son cruciales para los ciclos biogeoquímicos como el ciclo del carbono, el nitrógeno, el fósforo. Estos contribuyen a la descomposición de la materia orgánica, liberando nutrientes esenciales para el crecimiento de las plantas y por ende para la producción de alimentos. Por otro lado, son esenciales en la agricultura, ya que ayudan a la fijación de nitrógeno en el suelo y mejoran la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Entonces, muchas gracias, compañeros, por la participación.